Como representante de las candidaturas de Unidad Popular Izquierda Unida, evidentemente afirmo con toda contundencia que la Constitución del 78 es, por supuesto, parte del patrimonio político de Izquierda Unida, por haber sido una de las fuerzas que con más ahínco contribuyeron a su elaboración y a su aprobación el Partido Comunista de España, que está en la base de Izquierda Unida en su nacimiento. Dicho esto, también afirmo con contundencia que las normas no pueden ser inimmutables y que las normas, cuando se pretende que sean inimmutables, pues obviamente pierden eficacia en la medida que no se adaptan a sus tiempos. No cabe duda que la Constitución del 78 fue una buena Constitución en su momento, para un momento político, igual que la Constitución de 1812 fue una estupenda Constitución para su momento, y a nadie se le ocurre decir que se mantenga en vigor, ni muchísimo menos. Por otra parte, es obvio que existe también una confusión, ¿no? En este país se confunden, se nos hace creer que la democracia y el estado el incipiente estado del bienestar que se comenzó a desarrollar después fue gracias a la Constitución del 78. Bueno, yo niego la mayor. Es obvio que fue gracias al compromiso del pueblo español, de los ciudadanos y de las ciudadanas, a las luchas que los ciudadanos y las ciudadanas han venido dando y dieron en esos momentos por consolidar los derechos, por exigir primero esos derechos y por consolidarlos. Y si la Constitución del 78 hubiera sido distinta a la actual, igualmente tendríamos un Estado en estos momentos democrático y social desarrollado, y lo contrario no cabe en la cabeza, evidentemente. Por otra parte, las constituciones en nuestros entornos políticos inmediatos se modifican con tranquilidad, se modifican para adaptarse a los tiempos. Es decir, sorprendente que nuestra Constitución, pues no solo lo que acaban de decir de Europa, pero es decir, en este mundo de las nuevas tecnologías y del desarrollo informático y de la comunicación, que no haya no una mención, lo que no hay es ninguna previsión a nuevos derechos que han ido surgiendo en esos ámbitos, pues obviamente hace que esté absolutamente anquilosada. Y por otra parte, pues es obvio que estamos en tiempos de participación, donde la ciudadanía exige participación, donde además los desarrollos también tecnológicos y las nuevas tendencias no políticas, sino sociales y sociológicas, pues el haber elevado el nivel de vida de la ciudadanía, de la conciencia, de la educación, pues obviamente hace que la democracia tenga que ser cada vez más participativa y los sistemas meramente representativos tengan que ir abriéndose y ampliándose. Y en ese sentido, nuestra Constitución hace aguas por todas partes. Y el otro elemento fundamental: difícilmente puede haber una identificación de la ciudadanía española con la Constitución cuando más del 70% de los actuales electores no pudieron votar la Constitución, nadie les preguntó. Por otro lado, también es sorprendente esta supuesta inmutabilidad cuando en un mes de agosto del año 2011, con absoluta alevosía, nos modificaron la Constitución sin consultar a la ciudadanía para nada más y nada menos que constitucionalizarnos el déficit público, nada más y nada menos, ¿no? Lo cual no deja de ser sumamente sorprendente. Y por supuesto la Constitución hay que modificarla o abrir un nuevo proceso constituyente, que es lo que nosotros proponemos, con consenso, pero con consenso fundamentalmente de los ciudadanos, y para eso están los referéndums constitucionales. Es decir, cualquier reforma constitucional debería aprobarse por referéndum, y no como se ha aprobado algo tan sumamente importante como ha sido esta reforma del artículo 135. En todo caso, entrando en lo concreto, en primer lugar, nosotros entendemos que la Constitución requiere ajustes importantes. O sea, a estas alturas la jefatura del Estado no puede ser una cosa heredada de padres a hijos en una familia. Evidentemente las monarquías están muy bien en los anales de la historia, sin duda alguna son parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, pero queremos elegir la jefatura del Estado, porque además la jefatura del Estado en nuestra Constitución tampoco es tan inocua y representativa. La jefatura del Estado es nada más y nada menos que desempeña la jefatura de las Fuerzas Armadas, que como todo el mundo entiende, pues no es una cuestión meramente representativa, ni muchísimo menos, ¿no? Aparte de eso, es necesario separar, absolutamente avanzar en un Estado laico y separar a la Iglesia de la configuración del Estado, y eso tiene que ver luego con la configuración del derecho a la educación, de la financiación de las confesiones religiosas. Es necesario variar radicalmente
el sistema electoral, hace falta ir a un sistema electoral por una parte más proporcional y por otra parte que no dé una sobrerepresentación a determinados territorios históricos o dependiendo en qué cámaras. Eso tendría lógica en una cámara territorial, no tiene lógica en una cámara que no debe ser territorial. Es absolutamente inconcebible que en nuestro modelo constitucional no exista ninguna capacidad de incidencia o de control ciudadano sobre un poder del Estado tan importante como es el Poder Judicial. Es decir, no hay ningún mecanismo ni de control, ni de participación, ni de elección sobre el poder constitucional, judicial y, sobre todo, lo que es el grave problema de nuestro modelo constitucional es la no garantía y la imposibilidad de exigibilidad de los derechos sociales. Y esto es muy importante porque en las constituciones de nuestro ámbito político, es decir, en la Unión Europea, se ha ido asumiendo en los modelos constitucionales que habría como dos tipos de categorías de derechos fundamentales, ¿no? Una primera categoría de derechos civiles y políticos que requieren una alta protección. En nuestra Constitución tienen expresamente la vía del recurso de amparo, que como todo el mundo sabe está reservada a los derechos fundamentales, incluidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero. Y luego existen otras categorías de derechos fundamentales, pero que parece que son menos fundamentales, que son los económicos y sociales, es decir, los derechos colectivos. Esta distinción de categorías entre derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales surge en 1948 y se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos o cualquier otro tratado internacional, convenio de desarrollo, no discrimina, no establece unas categorías prevalentes de derechos fundamentales, no establece que son más importantes los derechos civiles y políticos que los derechos económicos y sociales. Eso ha sido una posterior evolución, o yo considero, mejor dicho, degeneración de los modelos constitucionales, ¿no? Que han hecho esa diferencia que al final en qué ha consistido en la no posibilidad de exigibilidad de los derechos económicos y sociales. Y lo que no cabe duda es que hoy día, pues probablemente en situaciones como las que hemos estado viviendo, pues los ciudadanos se sienten mucho más satisfechos y mucho más identificados con un modelo democrático, cuando ese modelo democrático pues les garantiza el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno y de calidad, o sea, que no lleguemos a esta situación en la que estamos viviendo, porque en nuestro país ya el problema no es para salir de la pobreza que la gente tenga trabajo o no tenga trabajo. O sea, en nuestro país hemos conseguido, con las sucesivas reformas laborales, que aun teniendo trabajo se sea pobre, lo cual ya es algo que no entraba en los cálculos de nadie, ¿no? Hace años, ¿no? Y ese tipo de reformas laborales que se pueden hacer conculcando el derecho, por ejemplo, a un empleo digno, el derecho a una calidad de vida digna, pues es absolutamente incomprensible que no haya mecanismos constitucionales para que los ciudadanos puedan pedir el amparo ante ese tipo de violaciones y vulneraciones. Nosotros creemos que, en primer lugar, por supuesto, hay que variar la ley electoral en los términos que hemos dicho y, sobre todo, hay que introducir muchos mecanismos de democracia participativa en la Constitución. Un Estado social, participativo, debe ser un Estado descentralizado, debe aplicarse el principio de subsidiariedad, es decir, todas las competencias que puedan estar en los escalones administrativos más cercanos al ciudadano deberían estar en ese escalón administrativo, todos los que puedan gestionarse, porque eso facilita la participación directa de los ciudadanos. Y cuando hablamos de un modelo de democracia participativa no hablamos de obligar a los ciudadanos a que participen, obviamente, no se puede obligar a nadie a que participe si no quiere hacerlo, pero sí establecer los mecanismos para que aquel que quiera participar no encuentre impedimentos para hacerlo. Y eso es lo que realmente consolida la democracia y eso es realmente lo que da confianza de los ciudadanos y sobre todo hace útil un modelo constitucional, el que los ciudadanos se sientan absolutamente identificados con ellos, ¿no? Para eso, una primera medida, indefectiblemente no puede ser aplazada, es la reforma del procedimiento de iniciativa legislativa popular. O sea, la iniciativa legislativa popular en este modelo constitucional no puede ser una carrera de obstáculos y tras finalizar la carrera de obstáculos exitosamente resulta que no existe una obligación de tramitación en los términos en los que se ha presentado esa iniciativa legislativa popular, con lo cual
no queda ninguna duda de que luego desestimula bastante para los ciudadanos emprender esa tediosa carrera de obstáculos para que al final el resultado sea mínimo, ¿no? Las iniciativas legislativas populares deben ser más fáciles de presentar, debe estar perfectamente regulados distintos baremos de acceso en función de qué contenidos de reforma legislativa se esté planteando y, por supuesto, también los promotores deberían tener una participación en la tramitación de esas iniciativas legislativas populares. Igualmente, es fundamental ir trabajando para constitucionar los presupuestos participativos, que cada vez son más sobre todo especialmente las ciudades, administraciones públicas, que establecen una reserva de unos determinados porcentajes de su presupuesto, aquellos que están destinados no tanto a funciones estructurales, sino a prestación de servicios, que puedan ser elaborados con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, y estos puedan dar prioridades a ese gasto público, evidentemente. Y esto, por supuesto, está sometido a que se cometan errores, como cometen los políticos que elaboran los presupuestos, indudablemente, pero además estos modelos de presupuestos participativos son modelos vivos que pueden ir corrigiéndose sobre sí mismos y que están dando excelentes resultados en muchísimos lugares. Por supuesto, el Estado tiene que ser un Estado federal. Entonces, partimos de la premisa fundamental a la hora de hablar del Estado federal en un concepto, es decir, en democracia no puede haber nada limitado por designio divino. ¿A qué me refiero? A que eso de que la unidad de España es incuestionable porque se establece en la Constitución del 78, hoy día no cabe duda de que no puede ser la piedra de toque de la convivencia de este país, porque así nos va, evidentemente. Lo que sin duda alguna ha de cambiarse ese principio, por un principio de federalidad, que establezca que la unión de los distintos territorios, estados o pueblos de España es el resultado de una decisión libre y soberana de sus territorios. Es decir, el derecho a decidir tiene que estar incluido en la Constitución española. Y cuando estados tan desarrollados y conservadores, como por ejemplo el Reino Unido, no tienen ningún miedo a que se ejerza el derecho a decidir, como Canadá es quien ha establecido sin duda alguna la jurisprudencia internacional, ahora mismo respetada, cuáles son los criterios, los baremos por los cuales un pueblo puede decidir desvincularse del ámbito político en el que ha estado hasta ese momento vinculado, pues a la conclusión a la que llegamos es que, en primer lugar, estos debates se pueden dar civilizadamente, institucionales no pueden ser un impedimento, porque cuando se convierte en un impedimento para dar ese debate, lo que se provoca es un mayor enfrentamiento y un mayor empecinamiento en ese debate, y además un resultado constatable en aquellos lugares donde se han establecido con unas normas legales claras este tipo de consultas, pues como pasó en Escocia o como ha pasado en Quebec, jamás se ha acordado la desvinculación. Es decir, que no hay que tener miedo a eso, ni muchísimo menos. Nosotros defendemos un Estado federal que sea como la República Federal Alemana o como los Estados Unidos, es decir, que no son estados precisamente que tengan el mínimo riesgo de disgregación, pero donde los distintos componentes, y atendiendo además a la pluralidad de nuestro Estado, sientan que se encuentran en un marco de convivencia adecuado. Y probablemente, a lo mejor, otra cosa es el reparto de competencias. Lo que estamos hablando es de un pacto de conformación del Estado, donde todo el mundo se sienta cómodo. Incluso el reparto de competencias, en la medida en que se desarrollen las competencias de las administraciones locales y las competencias que se acerquen a los ciudadanos, probablemente incluso en un modelo federal pudiera ser que los Estados federados tuvieran hasta menos competencias de las que tienen ahora mismo algunas comunidades autónomas en nuestro país, por ejemplo, Navarra o el País Vasco en cuanto a cuestiones presupuestarias o de hacienda pública. Por lo cual, no entendemos que no existe ningún tipo de riesgo en avanzar ese Estado federal y que además eso llevaría también aparejado por la necesaria reforma de las cámaras territoriales y que el Senado cumpliera un papel esencial en la vertebración de ese Estado federal, ¿no? Por supuesto, habría que acabar con cualquier tipo de constitucionalización del control del déficit público y bueno, pues nosotros por supuesto proponemos derogar esa reforma, pero en el marco de ese proceso
constituyente, que creemos que debe ser participativo para que se establezca un nuevo marco de convivencia que evite los problemas que ha habido, pues nuestra opción, desde luego, si ha de ser derogar o realizar reformas constitucionales, pues habrá que optar por esa vía, pero en la medida de lo posible, estimulando el convencimiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos, entendemos que ha llegado el momento de abrir ese nuevo proceso constituyente. Y finalmente acabo pues con esta mención que ya he hecho antes a la necesaria reforma radical constitucional de nuestro modelo de justicia. Es decir, no puede ser que nuestro modelo de justicia esté absolutamente o aislado del control y la participación de los ciudadanos, o en una buena parte controlado directamente por el Poder Ejecutivo. Es decir, instituciones como la Fiscalía, sin duda alguna, tienen que ser elegidas de una forma mucho más abierta, no pueden ser designadas, por ejemplo, en las cámaras legislativas, sometidas al control de las cámaras legislativas y, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno desarrollados, y no me refiero a Venezuela, que también, me refiero por ejemplo a los Estados Unidos, la posibilidad de que los ciudadanos participen en la elección de determinados ámbitos de jueces o de fiscales. No pasa nada, es una costumbre democrática muy interesante que lo que hace es acercar ese poder mucho más a los ciudadanos, porque sin duda alguna el Poder Judicial hoy día es el poder más desvinculado de los ciudadanos en nuestro país. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Jeremy Alcántara. Felicitarle por este encuentro. Me llamó mucho la atención el tema de el representante de Izquierda Unida, de que hablaba de acercar la justicia a los ciudadanos. Hay un tema que tanto a mí como a otros amigos y compañeros me ha llamado la atención. Por ejemplo, del artículo 162 de la Constitución, que dice: están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de la misma. Hasta donde tengo entendido, cuando se hacía la consulta para la Constitución del 78, hubieron juristas que plantearon la necesidad de que además fueran legitimados ciudadanos que tuvieran interés jurídico y legítimo para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes que tengan aspecto inconstitucionalidad. En América Latina hay una serie de países, entre ellos el mío, República Dominicana, y otros, como decía el representante, Colombia y otro más, donde sí los ciudadanos que tengan algún tipo de que le afecte o que tengan algún tipo de interés legítimo puedan interponer un recurso de inconstitucionalidad. En el caso de aquí de Europa, también tengo entendido, Alemania, por ejemplo, si bien es cierto que el recurso no llega al ciudadano, pero sí tienen una especie de recurso de amparo contra leyes y normas que puedan tener aspectos inconstitucionales. Y mi pregunta es muy concreta y va en ese sentido. ¿Creen usted que en una posible reforma constitucional de la Constitución española pueda también extenderse y legitimarse a ciertos ciudadanos que tengan algún tipo de interés legítimo para interponer el recurso de inconstitucionalidad? ¿Es cuánto? Bueno, muy bien, ¿quién quiere contestar? Yo esto, bueno, como ha dicho, que se ha suscitado una cuestión que yo he planteado. Hay ya sistemas legales donde el juez que está atendiendo cualquier caso se convierte en juez de garantías constitucionales. Es decir, eso es bastante habitual. Y entonces, a petición del ciudadano, en un procedimiento, el ciudadano puede impugnar la ley, la que fuera, por inconstitucionalidad. Y entonces eso depende de una decisión del juez, que es similar a la cuestión de inconstitucionalidad que recoge la ley española, evidentemente. Pero en muchos sistemas legales en otros países esa posibilidad existe, entonces, con lo cual el ciudadano así estaría legitimado para accionar directamente. Dentro de un proceso, claro. No, en términos generales, evidentemente, también hay otros sistemas donde eso se posibilita. Evidentemente, yo creo que en nuestro país eso habría que regular esa posibilidad, pero habría que regularla de forma que no provocara un colapso
de los sistemas de análisis de inconstitucionalidad, para que no sea que cualquier persona, si no tiene una cierta legitimidad o una relación, o sea, que le afecte esa norma de alguna forma, se dediquen a impugnar constantemente ante los tribunales cualquier norma. Eso tampoco puede ser, pero evidentemente en los casos en los que a un ciudadano le está afectando esa norma, el ciudadano debería poder instar también, y que no fuera algo simplemente que quedara a criterio del juez si interpone o no la cuestión de inconstitucionalidad, entiendo yo.